¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, gente hermosa y financieramente inteligente? Y lo prometido es deuda, me encuentro aquí una semana después y no 2 o 3 como lo había estado haciendo. Les prometo que voy a ser más constante. Y bueno, como ya lo pudieron notar, primero vamos a concentrarnos un poco en las inversiones y en aquellos que quieren aprender a invertir, o mejor dicho, a hacer trading, a operar en bolsa, a comprar y vender acciones, o incluso, si son más arriesgados, criptomonedas u otros instrumentos. Próximamente también les estaremos trayendo videos de economía y algunos otros temas de interés. De hecho, tengo planeado adquirir la tarjeta de RappiCard nada más para que ustedes las conozcan y si la quieren adquirir sepan lo que están adquiriendo. Porque educación financiera. Pero no los quiero marear más con esa explicación para el olvido. Vamos a ver el tema al que venimos a ver el día de hoy. Análisis técnico contra análisis fundamental. Vamos a comenzar con el análisis fundamental. Sí es cierto que las bolsas y los bonos y las acciones llevan existiendo desde hace algún tiempo. Fue por allá del año 1934-1935 que los maestros Benjamin Graham y David Dunn comenzaron con esta parte, el análisis fundamental. Graham fue el iniciador del análisis fundamental y comenzó con lo que se conoce como Value Investing. Y lo que buscaba Graham era encontrar el valor real de las acciones. A su vez, de la mano con Dunn, ellos dos realizaron este libro, Análisis de Seguridad. Cuenta la historia que David Dunn lo que buscaba era convencer a Graham de que encontraran un modo de invertir de manera más segura a largo plazo. Entonces ellos comenzaron con todo este trabajo y toda esta teoría, toda esta fundamentalización de los procesos. Ellos comenzaron a basarse en los estados financieros, estados de resultados, ventas, procesos de las empresas para saber qué tan sustentable eran sus procesos y sus ventas con respecto al precio de sus acciones. Ellos podían con esto entender si el precio de sus acciones era real, estaba sobrevaluado o subvaluado. Y esto es algo que le va a sonar mucho a los contadores, economistas y actuarios. Razones financieras y múltiplos. Estos videos son para que ustedes investiguen más, pero les voy a dar un ejemplo. El más conocido de los múltiplos es el PER. Precio por acción sobre utilidad neta. Este múltiplo muestra el número de años de utilidades que necesita una empresa para recuperar el dinero invertido en la compra de sus acciones. Y así como tenemos el PER, tenemos algunos otros ejemplos de múltiplos, como podemos ver aquí en pantalla. Asimismo, tenemos las razones financieras. Les voy a decir las dos más sonadas, las cuales son razón circulante y prueba del ácido. Estas prácticamente que todos los que estudiaron alguna de las tres carreras que mencioné lo vieron en la universidad sí o sí. Es más, no los excluyo, ya que esto no se lo saben, los administradores también lo ven. No mucho, no llegan a fondo, pero también ven las razones financieras. Como podemos ver, tanto Graham como Dunn fueron grandes en este aspecto, fueron precursores para el análisis fundamental. Y si se preguntan quiénes son estos dos, pues bueno, ellos dos son maestros de este personaje. Muchas veces he visto muchas publicaciones usando frases bonitas y motivacionales con esta cara. Warren Buffett. Y consejo, si quieren aprender de inversiones no se vayan con Warren, váyanse con los maestros. Asimismo, ya vimos que el crecimiento de los mercados ha sido bastante grande en los últimos 100 años, como no se tiene idea. Y precisamente con la apertura del mercado OTC y cómo se ha manipulado últimamente, pues bueno, el análisis fundamental ha evolucionado un poco. Sí, son importantes estos, pero prácticamente el análisis fundamental de este estilo solo va a servir para acciones de empresas. Si bien también puede haber un cierto grado de análisis fundamental en fibras, bonos, fondos de inversión, va a ser menor. Y si vamos a hablar del mercado OTC, por ejemplo, hablando de Forex, de divisas, ¿se puede realizar un análisis fundamental? O mejor aún, en criptomonedas, ¿se puede realizar un análisis fundamental? La verdad es que es muy difícil y bastante más complicado. Con divisas puede ser un poco más fácil, porque puedes realizar
un cierto estilo de buscar los datos económicos de cada país, de cada moneda, de sus tasas, de cómo es su oferta monetaria y su política, bueno, mejor dicho, su política monetaria y política fiscal. Y bueno, esto te puede dar un cierto grado de conocimiento de cómo se pueden mover, cómo pueden fluctuar, variar el precio de un par de divisas. Es lo más cercano que podríamos tener análisis fundamental junto con los eventos relevantes que van ocurriendo. Desde este punto empezamos a ver que las personas que utilizan análisis fundamental suelen ser más conservadoras, pues por ejemplo para criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc., el análisis fundamental es muy complicado porque no tenemos datos solventes. Lo único dato que podemos tener es un aproximado de cuántos bitcoins hay en el mercado y cuántas personas los están transaccionando. Este análisis fundamental se vuelve técnico al volverse en oferta y demanda de mercado. Pura economía. Y en un momento más veremos y entenderán por qué se empieza a volver como análisis técnico. A este grado, lo único fundamental que vamos a poder tener con este tipo de instrumentos van a ser solo los eventos relevantes, las noticias. Algo que ya no es calculable, ya no es medible, es difícil y las matemáticas ya no tienen tanta fuerza en este aspecto. Se vuelve muy especulativo. Ahora vamos a hablar muy rápidamente del análisis técnico, que también tiene su chiste y le podremos hacer incluso un video completo. Quise resumir los dos en un mismo video. Va a quedar como de 10 minutos, pero bueno, valdrá la pena. En el caso del análisis técnico, que surgió por allá de finales del siglo XIX, salió y surgió Charles Dow. Como pudieron notar, el análisis técnico comenzó incluso antes que el análisis fundamental. Y en esto, su obra, su trabajo, la teoría de Dow, se basa en 6 principios básicos. Y vamos a mencionarlos rápidamente. El primero es: el precio lo descuenta todo. Y aquí en pantalla les dejaré un ejemplo de una marca de tecnología bastante conocida por muchos. Y es que a final de cuentas el precio se va a ver reflejado. Cualquier cosa que pase, algún fraude, alguna noticia bastante lúgubre, por ejemplo lo que pasó con Facebook, lo demandaron, fue a tribunales y el precio de las acciones de Facebook bajó. Pues bueno, todo eso se ve reflejado. El segundo son las 3 tendencias de mercado y lo divide en 3 tendencias, que son la primaria, secundaria o terciaria o menor, y estas se van definiendo según el plazo u horizonte que estamos observando. El tercero, las 3 fases de la tendencia, que son la fase de acumulación, participación pública y de distribución. En el cuarto nos dice que para marcar su movimiento, los índices Dow Jones Industry y el Dow Jones de transportes deben confirmarse. O sea, los dos deben moverse en la misma dirección. Los dos deben ser alcistas o bajistas. El quinto es el volumen bursátil. Aquí vamos a hablar de esto. Y por eso les digo, en ese momento en el que hablamos de oferta de demanda, hablamos del volumen de compra y venta de los instrumentos. En ese momento, el análisis fundamental pasa a ser técnico. Y el sexto y último, la tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestra lo contrario, hasta que existe un rompimiento. Y es que es algo muy importante, por eso existe el rompimiento, el breakout, porque uno no sabe en qué momento la tendencia puede romperse. Y esos son los principios básicos del análisis técnico. 6 principios que en el año 1900 Dow hizo posibles, hizo entendibles y puso al alcance de muchas personas. Solo para que se den una idea, en estos 120 años prácticamente, esto ha evolucionado de manera enorme. Y es que al principio solo veíamos el precio, solo veíamos la tendencia, solo veíamos los precios anteriores para ver qué nos decían. Veíamos soportes y resistencias y veíamos rompimientos. Eso fue lo básico del análisis técnico. Sin embargo, al día de hoy encontramos cientos de indicadores distintos. La siguiente parte de esto fueron las velas japonesas. Y no voy a ahondar mucho en estos temas, porque la teoría del Dow puede ser un video solo. Las velas japonesas pueden ser otro video explicativo por sí solo. Y así
como estos dos pueden ser individuales, también cada indicador que tenemos hoy en día. Los volúmenes tienen diferentes tipos de volúmenes que pueden explicarse de diferente manera y que pueden tener un video independiente. Y nada más, por poner un resumen, tenemos muchos indicadores que son conocidos hoy en día, como lo son MACD, bandas de Bollinger, media móvil, RSI, ADX, Pull Power, Ichimoku. Existe una gran variedad de indicadores técnicos. Y es que hoy en día la información que tenemos al alcance para poder aprender a invertir es demasiada. Si quieres aprender a invertir, nosotros te podemos ayudar a aprender. Pero siempre, cada persona va a generar su propia estrategia. Y cada persona se va a adaptar del modo que quiera. Porque incluso puede ver horizontes diferentes. Y a cada quien le funciona algo distinto. Pero tienes que ser constante para que al menos te genere rendimiento como un ahorro a largo plazo. Algo que sí es muy cierto y que hay que decirlo, la gran mayoría, si no es el 95% de los inversionistas activos que realizan trading de compra y venta de acciones, generan menos rendimiento que dejar su dinero en un índice como es Nasdaq 100 o S&P 500 a largo plazo. Pero ¿cómo podemos invertir en estos índices? Pues bueno, como ya lo vimos en dos videos anteriores, tenemos los ETFs que replican estos índices, fondos cotizados que replican estos índices. Entonces tenemos alternativas. Y si ya tienes algo que va a ser constante y que te va a dar un buen rendimiento, pues usa esto para jugar, para hacerlo más especulativo. No está mal que te diversifiques, pero hay que hacerlo de forma inteligente. Y solo a modo de conclusión, la teoría fundamental, el análisis fundamental o el análisis técnico, ninguno es mejor que otro. De hecho, yo siempre me fijo en los dos. Van de la mano. Siempre se hablan. Y tener un buen soporte de uno con el otro te va a ayudar muchísimo en todo lo que quieras hacer dentro del mundo de las inversiones. Y bueno, gente hermosa, eso es todo por el momento. Nos vemos en la próxima semana en un siguiente video que hermoso que les vamos a hacer. Ahora no sé qué voy a hacer el video, ya lo estaré planeando este fin de semana. Y recuerden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Quiero saber todas sus dudas, inquietudes, inseguridades, si necesitan ayuda o incluso si quieren buscar instrumentos para invertir, nosotros les podemos ayudar. Este es su canal Moda Financiera y nos vemos en un próximo video.